El poder del cristiano está en la oración. Le damos a todos la bienvenida en esta hermosa noche, Iglesia Semillas de Vida. Te invito a que allí en familia, la iglesia en casa, estemos todos reunidos y vamos a orar al Señor, dándoles a todos la bienvenida, también los amigos que nos ven a través de la internet. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por tu amor, por tu protección. Gracias por las maravillas, gracias por los resultados, gracias por la respuesta que tú has dado en estos días como producto de la oración. Si te buscamos y encontramos tu voluntad, las bendiciones del cielo, las puertas de los cielos se abren. En esta noche te damos muchas gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Y ahora queremos adorarte como una expresión de gratitud por todo lo que has sido con nosotros. Nos rescataste, nos limpiaste, nos hiciste nuevas personas. Entonces no nos queda más que adorarte en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Allí en familia, unidos todos, porque estamos agradecidos con el Señor, adoremos y exaltemos su maravilloso nombre. Cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruir
ferirte, pero no podrá. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. Muy bien, amada iglesia, semillas de vida. Ahora vamos a la palabra del Señor. Le hemos adorado y ahora vamos a escuchar el consejo divino, el consejo del cielo. Y seguimos con el tema de la oración. En esta noche vamos a ver lo que es una oración de intercesión, basado en Éxodo capítulo 32, versos desde el 11 hasta el 14. Éxodo capítulo 32, versos desde el 11 hasta el 14. Dice así la maravillosa palabra del Señor. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo: Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes, no destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan: Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda el juramento que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú les juraste que con sus descendientes formarías un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo, y que para siempre les darías el país de Canaán. En cuanto Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo. Una oración de intercesión. Es lo que vemos aquí que Moisés hace delante de Dios por el pueblo que había ofendido a Dios haciendo un becerro de oro, buscando una imagen para reemplazar al Dios Todopoderoso, el cual es celoso de que otros quieran ocupar su lugar. Amada iglesia, en esta noche vemos entonces una oración de intercesión de su líder en medio de Dios y el pueblo que había ofendido al Señor. ¿Qué es entonces una oración de intercesión? ¿Qué es interceder? La intercesión tiene que ver con la acción de hablar a favor de alguien para conseguir un bien y librarlo de un mal. Y precisamente esto es lo que Moisés está haciendo y precisamente lo que el texto nos está mostrando. Moisés se coloca a favor de alguien llamado Israel. Y este tipo de oración es un don que Dios da. El que le llamamos intercesor, aquel que se coloca en la brecha a orar, a interceder a favor de alguien, tiene aquí una característica especial. Y es que ese que intercede, ese que se coloca en la brecha a favor del que ha pecado, tiene una característica especial, y es que él no tiene que ver con lo que está pasando. Es decir, que él no está involucrado en la conducta de alguien que está ofendiendo a otro.
El texto me está diciendo que quien está ofendiendo al Señor es el pueblo de Israel. Porque Moisés no estaba allí, Moisés estaba en el monte orando. Y Dios le dice, baja porque tu pueblo se ha vuelto a descarriar. Ha hecho becerro para poder adorar. Se ha hecho imágenes con oro y me han ofendido. Entonces, una de las características principales de la intercesión, de la oración de intercesión, de aquel que intercede, de aquel que interviene a favor, es que él no tiene que ver con el asunto, él no es culpable de nada, pero tiene una característica especial, es movido por compasión y por misericordia por el cual ha ofendido a Dios. Es la característica especial que vemos aquí en Moisés. Un intercesor interviene a favor de alguien sin él tener que ver en el asunto, pero lo hace porque es movido a misericordia, porque tiene compasión por la actitud y el comportamiento, por el estado espiritual en el que anda la persona. En este caso, vamos a hablar entonces de Moisés como intercesor entre Dios y el pueblo. Y el texto me está mostrando a mí varias cosas, me está mostrando a mí varios elementos. Y el primer elemento que me muestra, o la primera actitud que tiene Moisés como intercesor, es que siempre el intercesor va a calmar al enojado, al insultado. Aquí Moisés toma la iniciativa de interceder y lo primero que hace es calmar al Dios de los cielos. Es calmar a aquel que ha sido atropellado, aquel que ha sido insultado y nada más y nada menos que a Jehová de los ejércitos, al que había librado el Señor de la esclavitud de Egipto. Miren cómo lo dice en el verso 11. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo, Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes, verso 12. No los destruyas, no destruyas a tu pueblo. No permita que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Lo primero que vemos aquí de un intercesor, de aquel que intercede, de aquel que ora, de aquel que interviene por alguien que ha ofendido, en este caso, es que siempre buscará de calmar al que ha sido atropellado. Siempre buscará la manera de calmar el enojo de aquel que ha sido insultado o de aquel que ha sido atropellado. Y Moisés lo hace con el Señor. Lo segundo que vemos en el intercesor, aquel que interviene, en este caso Moisés lo que hizo fue intervenir como intercesor acudiendo a las promesas que Dios había hecho. Y el verso 13 nos lo dice, recuerda el juramento que hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú le juraste que con sus descendientes formarías un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y que para siempre darías el país de Canaán. Un intercesor, después de mirar con misericordia al que ha pecado, en este caso Moisés, calma al Señor y acude en segunda instancia en su manera de interceder a favor del pueblo, le recuerda al Señor las promesas que había hecho con sus antepasados. Acuérdate, Señor, que tú prometiste esto para este pueblo rebelde. Y no solamente se lo estás prometiendo a ellos, sino que lo hiciste también con tus antepasados, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y tú no eres hombre para mentir. El intercesor acude a las promesas que Dios ha hecho. Y como tercera instancia, el verso 14 nos dice, en cuanto Dios se calmó, el intercesor calma. Es una atalaya. Es un bombero en medio de un incendio grande. Cuando dos
están en conflicto y uno de ellos ha ofendido a su rey. Dice que el intercesor Moisés, el líder, calmó al Señor. Y Dios decidió no destruir al pueblo. Veo entonces en tercera instancia que el intercesor tiene como meta lograr que el agresor sea perdonado y puesto a salvo por lo que ha hecho, pero haciéndole una advertencia: no será quitado de la faz de la tierra, pero sí recogerá sus consecuencias. Esto hace la oración de un intercedor. Esto hace la oración de aquel que intercede, de aquel que tiene ese don que no todos lo tenemos, de aquel que demora horas orando delante del Señor con calidad y que demuestra su intercesión por los resultados tan pronto como se ven, con las maravillas que en la manera como Dios responde. Y Moisés acaba de lograr de calmar al Señor intercediendo ante él, tratando de calmar al Señor, recordándole sus promesas, lograrle de manera de que lograra perdonar al pueblo. Qué interesante una oración de intercesión. Qué interesante Moisés con este papel, logrando calmar la ira de Dios después que había tomado una decisión, porque el pueblo lo había ofendido. Amada iglesia, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos los que intercedemos ante Dios? La iglesia del Señor se debe de colocar en la brecha hoy en día a orar unos por otros, porque el Espíritu Santo y el mismo Jesús lo siguen haciendo delante del Padre. En Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva cuenta la historia en Hechos capítulo 12, verso del 5 al 10, que mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados y atado con dos cadenas afuera. Los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios se le apareció a Pedro y una luz brilló en la cárcel. El ángel le tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate y date prisa. Respuestas de una iglesia que intercedía, que oraba porque su apóstol Pedro, el que les había compartido las buenas nuevas de salvación, estaba preso por causa del evangelio. Dice la escritura que los miembros de la iglesia oraban en todo momento, es decir, sin cesar, sin dejar de hablar y comunicarse con el Dios Todopoderoso por la fe en Cristo Jesús, que ellos sabían que podían sacar a su apóstol de donde estaba preso. Tengamos en cuenta que no solamente hoy en día ante Dios intercede la iglesia los unos por los otros, como vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, sino que Jesús de Nazaret, una vez que ha intercedido ante el Padre por nosotros, porque estábamos muertos entre nuestros delitos y pecados, Jesús de Nazaret también intercede ante el Padre por nosotros, aún después de morir, aún después de resucitar. Dice Romanos 8:34, ¿puede alguien castigarnos? De ninguna manera. Pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la derecha de Dios rogando por nosotros. Sigue el Señor intercediendo ante el Padre por ti y por mí, aún después de haber muerto, aún después de haber hecho la obra redentora, aún de habernos limpiado con su sangre preciosa, aún después de haber resucitado, ascendido a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre y todavía sigue con la oración de interceder a favor nuestro. Qué interesante que Dios sigue todavía
cuidando a los suyos. Y cuando Jesús resucita, Él asciende a los cielos, pero dejó con Él ahora al Dios invisible, nos los dejó en nuestras vidas, llamado el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:26 nos dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. En el Nuevo Testamento, hoy en día, en el cual nosotros vivimos, la iglesia intercede los unos con los otros. Jesús sigue intercediendo en oración a favor nuestro. Y el Espíritu Santo de Dios también hace oraciones por nosotros delante del Padre. Qué maravilloso que la oración nos guarda, nos protege, que es continuo, que no solamente la iglesia está orando los unos por los otros, sino que Jesús desde los cielos sentado a la diestra de Dios Padre sigue interviniendo a favor nuestro delante del Señor, delante de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros también sigue intercediendo. Maravilloso lo que Dios hace a favor tuyo y a favor mío. Pero en esta noche, esto fue lo que ocurrió con Moisés. Esto es lo que Jesús sigue haciendo por nosotros y también el Espíritu Santo. Pero yo quiero hacerle una pregunta en esta noche a cada uno de ustedes que nos están oyendo. ¿Este tipo de oración de interceder los unos por los otros es común? ¿O es que cuando llegamos al Padre a orar, nuestro único interés de oración es por nosotros sin tener en cuenta la necesidad que hay de mi prójimo o de mi familia o de aquellas personas que están alrededor? Y podemos hacernos una pregunta. ¿Practicamos la oración de intercesión o de interceder por la necesidad de otro o llegamos al Padre solamente a orar por mis necesidades? ¿Cómo escasea eso hoy en día? Si en tu corazón no hay compasión y amor por el perdido, jamás podrás interceder por otro. La compasión y el amor fueron los que llevaron a Cristo Jesús a morir por ti y por mí. De la misma manera, Él intercedió ante el Padre por nosotros. Y ahora estamos sentados juntamente con Cristo. De la misma manera, cuando tú veas a una persona en pecado, alejada de Dios, debe haber la directriz de la compasión y el amor por el perdido. Y eso nos tiene que conllevar con nombre propio a interceder a favor de esa persona para que llegue a los pies de Cristo. Hoy se practica este tipo de oración, la oración de interceder, o somos egoístas que llegamos solamente al Padre porque nos interesa nada más lo nuestro y somos indiferentes a la necesidad espiritual de aquellos que nos rodean. Desde ya el Señor empieza a hablarnos. De tal manera que en este tiempo que estamos organizando de oración, en este tiempo que tú y yo estás organizando de tener por lo menos una hora de oración, has buscado un lugar en tu casa, has escogido una hora, has hecho una agenda de las cosas que hay, por las cuales hay que orar. Pero te recuerdo, no son solamente las tuyas. Ahora en tu agenda de oración vas a incluir las necesidades de las personas que están a tu lado, porque tú eres un intercesor del cual puedes decir al Padre: Señor, no te acuerdes solamente de mí, sino acuérdate de Juan, de Pedro, de Carlos. Mira sus necesidades e intercedo porque Él te conozca y se ha llamado al arrepentimiento para que sea también perdonado, sea también puesto a salvo por tu misericordia. Y es la primera tarea que nace. Es la primera orientación del cielo. En nuestra agenda diaria de oración vamos a interceder por las necesidades de los que están a nuestro alrededor. A partir de hoy tomamos el nombre de alguien que tú conoces
que está lejos de Dios. Aún puede ser aquella persona que te ha hecho algo, aquella persona que te ha maltratado, y lo puedes colocar en tu agenda de oración para interceder por él. A partir de hoy no habrá egoísmo. Se acaba la indiferencia de no solo llevar nuestras peticiones para pedirle perdón al Señor, sino también de aquellas que están con aquellas personas con las cuales convivimos. Amada iglesia, el que intercede por el compañero de trabajo, aquel que se preocupa por esa conducta irreverente, por esa conducta maliciosa, por ese egoísmo que hay entre los compañeros de trabajo hoy en día. Alguien tiene que levantarse en la brecha, alguien tiene que levantarse a liderar una oración de intercesión por aquellos compañeros de trabajo que se encuentran lejos de Dios y lo demuestran con una conducta totalmente reprochable. Así que vamos a cambiar la murmuración, la crítica, vamos a cambiar la lejanía, vamos a cambiar el tenerlos desechados y apartados de nosotros, vamos a cambiarlo por ahora, orar por nombre propio y tenerlos cerca. La oración de intercesión es una oración que trae a muchos a los pies del Señor. Y esa es una de las tareas de la cual tenemos aquí. Intercede por tus hijos ante Dios sin cesar. Cambia esa dinámica. Desecha la cantaleta. Madre, tú que me escuchas, desecha la cantaleta. Esa no ha sido efectiva. La que ha sido efectiva para que tu hijo cambie, para que tu hijo se regrese al Señor porque lo ha ofendido, va a ser la oración de una madre que intercede ante el Padre por el estado espiritual del hijo. Va a ser una madre que de día y de noche no solamente habla con el Señor, sino que entra en un lloro, en un ruego, en un gemir e intercede por horas delante de Dios para que su hijo sea renovado, cambiado, transformado. La intercesión de una madre delante de Dios, en oración con gemidos que no cesan delante de Dios hasta no ver respuesta, será esa intercesión la que va a cambiar a nuestros hijos, a estas nuevas generaciones. No los insultos, no nuestras palabras, no lo que queremos, no como lo queremos nosotros, porque a la larga se ponen más rebeldes. Entonces, amada madre, tú que me escuchas, el secreto para el cambio de tus hijos está en el modelo de una madre intercesora. En silencio, no es públicamente, es el Señor contigo y veremos entonces los resultados. He conocido hombres nuevos, he conocido hombres renovados, transformados, frutos de lágrimas, ruegos y clamores de parte de las esposas, que han manejado con mucha paciencia, sabiendo esperar en el Señor sin tirar la toalla, sin desanimarse, porque por la fe en el Señor ellas han creído que el único que lo va a cambiar es el Señor. Y se han metido en oración con paciencia. Y se han metido en oración delante del Señor. Y han sabido esperar por años. Y Dios ha escuchado su ruego y su lloro. Y hoy en día los conozco. Hombres nuevos, renovados, sirviéndole al Señor. Totalmente cambiados en su manera de pensar, totalmente cambiados en la manera de actuar, totalmente renovados en la manera de tratar a la esposa y a los hijos. Porque hubo una mujer virtuosa, llena del talento de Dios, con amor y con paciencia, que se colocó en la brecha con la fe en el Señor e
colocó intercesión de oración por su esposo en vez de pensar en un divorcio, en vez de pensar en dejarlo, en vez de pensar en que ya no era capaz de que nadie lo cambiara de manera egoísta e incluso de manera falta de fe delante del Señor. Esposa, tú que me escuchas, intercede por tu esposo delante de Dios y ten paciencia para esperar. Sé que se oponen para que vayas a la iglesia. Sé que se oponen a las características de los pastores. Sé que se oponen a las nuevas de salvación y quieren seguir con su parte religiosa sin compromiso delante de Dios. Sé que se oponen para que tú te congregues. Pero ora al Señor y verás que serán hombres totalmente cambiados. ¿Cómo necesitamos hoy en día esposas que intercedan por sus esposos delante del Señor con lágrimas, con ruegos, con paciencia? Quedamos entonces con la tarea de cambiar la queja o la decepción por interceder delante del Señor. Pide ayuda al Espíritu Santo. Recuérdate que Él también intercede ante el Padre. Pide ayuda a Jesús de Nazaret. Jesús sigue a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Acudamos al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, entendimiento, para que nos dé palabras, rema del cielo, para que Él sea el que lleve a través de Jesús de Nazaret nuestros ruegos al Padre, porque Él está más cerca de Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nada llega al Padre sino a través de Cristo Jesús. Entonces Jesús de Nazaret, que mora en tu vida, Jesús de Nazaret, que te compró con sangre preciosa a través de su Santo Espíritu, serían las dos personas de la Trinidad que pueden llevar nuestras oraciones de intercesión al Padre con resultados extraordinarios. Acuérdate de Jesús de Nazaret. Está más cerca del Padre que nosotros. Está sentado a la diestra de Dios. Qué maravilloso que tuviéramos en cuenta esto. Y amada iglesia, para terminar, la oración de intercesión no es una oración de una hora. No es una oración de entretenimiento. La oración de intercesión tiene que ver que no me paro hasta que no me hable el Señor. Por eso se habla de lágrimas, de gemir, de lloro, de ruego. Es un nivel más profundo de la oración. No estaríamos pendientes de que si alguien entra donde estamos, no estaríamos pendientes del reloj. Son oraciones muy prolongadas, pero con mucha calidad. Amada iglesia, y allí en ese secreto vamos a obtener lo que el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 33, verso 3. Llámame y te responderé. Y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Este nivel no se obtiene sino siendo disciplinados en la oración. Un lugar, un horario sagrado diariamente, continuo, sin cesar, sin que nadie nos moleste. Entra a tu aposento, tú solo, y ahí en lo secreto, habla con tu Señor. Y entonces Él te va a mostrar cosas maravillosas y cosas misteriosas que ni tú ni yo jamás hemos conocido. Eso trae como fruto la oración del intercesor. No tiene que ver con tus necesidades. Tiene que ver con la necesidad espiritual de otro que ha pecado y ha ofendido a Dios, como hizo el pueblo de Israel con el Señor. Y su líder Moisés intervino, calmó al Señor. Y esa oración de intercesión de Moisés
logró que el Señor cambiara su decisión de matarlos a todos. La oración de intercesión es poderosa. Vamos a descubrir cosas maravillosas y misteriosas y vamos sobre todo a conocer la santa y divina voluntad de nuestro Dios. ¿En qué nivel de oración andamos? ¿En qué nivel de oración andamos? Si acaso escasamente para nosotros y habrá tiempo para la intercesión para los demás. Nótese que si nos evaluamos, muchos estarán lejos de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide. Porque aún Jesús pidió que oráramos por nuestros enemigos, que intercediéramos por ellos para que el Señor les diera la oportunidad de que le conocieran. ¿Cómo estamos orando? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Hay un espacio sagrado en la casa? ¿Hay un horario ya disciplinado para ello? ¿Llegas al Padre a interceder solamente por ti o solamente piensas también en los demás? Mucha gente vive hoy en día fuera de peligro por la oración de otros y ellos no lo saben. Muchos que están en pecado, Dios los ha guardado por la oración de una madre que gime día y noche delante de Dios por protección, porque ella sabe que su hijo está lejos de papá Dios. Y el muchacho no logra entender por su nivel espiritual, no logra entender, no logra discernir que no le ha pasado nada porque hay alguien que está orando a escondidas. ¿Podrá tu oración salvar la vida y sacar del peligro a muchos que tú conoces? Te invito en esta noche a que consideres en tu tiempo de oración para que intercedas aún por tus enemigos, por tus hijos, por aquellos que han ofendido al Señor. Cierra tus ojos y oramos al Señor en esta noche. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos y enseñarnos. Ahora queda, Dios, en mi agenda de oración, interceder aún por mis enemigos, interceder aún por aquellos que sabemos que te necesitan. Y ahora entiendo que cuando me acerco a ti, no solamente es por lo mío, sino que yo también puedo orar por los demás, interceder por los demás, porque soy lleno de amor y de compasión también para con ellos. Dios, gracias por instruirnos en esta preciosa noche. Y vemos entonces que una hora de oración se pueden convertir en más tiempo, porque hay mucho por lo cual debemos orar. Gracias por enseñarnos a no ser egoísta, a presentarnos delante de ti nada más con lo que nosotros deseamos, siendo indiferente con la necesidad de aquellos que están lejos de ti o que te han ofendido. Gracias por enseñarnos en esta noche que en mi oración también debo de meter a los necesitados, a los que están lejos de ti, aquellos que te han ofendido. Y veremos cosas maravillosas. Y veremos cosas que jamás habíamos imaginado. Y allí buscaremos tu santa voluntad con nuestras vidas. Y nuestras oraciones también protegerán a aquellos que ni aún te conocen, Dios. Te doy muchas gracias, Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muy bien, ¿cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Amada iglesia, como siempre, nuestro consejo, hemos escuchado la palabra, que tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo, la llevamos al campo de la práctica para ser bendecidos y bendecir también a otros. Nos vemos este domingo en nuestro único culto, 9 en punto de la mañana, culto presencial, Iglesia Semilla de Vida en la ciudad de Sincelejo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.